Buenas tardes. Empezamos el acto de esta tarde, una actividad organizada por Cultura del Decanato de la Facultad de Filología, que hoy contamos con la presencia del periodista y escritor Alejandro Luque, que viene a presentarnos la edición que ha hecho de la novela Memorias del Subdesarrollo de Edmundo Desnoes. Alejandro, muchísimas gracias por venir desde Cádiz a estar esta tarde con nosotros en Sevilla. Estará acompañado por el profesor Jesús Gómez de Tejada, especialista en literatura cubana, profesor del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, al que agradezco también la amabilidad de aceptar la invitación de estar esta tarde aquí en conversación con Alejandro. Yo simplemente tomaba la palabra para daros la bienvenida y para invitaros a seguir viniendo a nuestras actividades culturales. Tenemos actividades todas las semanas, siempre los jueves por la tarde hay una actividad, y algunos martes. De hecho, la semana que viene, y es con lo que termino, os anuncio que tendremos además doblete. Por la mañana habrá la presentación de un libro también, a la 1 aquí, pero por la tarde contaremos con la presencia de Rosa Montero en la facultad. Por tanto, os invito a todos a que vengáis a acompañarnos. Será en el aula magna, además, porque esperamos que estar muy bien acompañado. Y el jueves tendremos a la profesora Francisca Noguerol también aquí con nosotros para hablar de literatura española contemporánea. Yo no tengo nada más que apuntar. Os paso la palabra y venimos a disfrutar de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a tratarnos de mantener un diálogo sobre la obra de Edmundo Desnoes y la edición crítica tan estupenda. Bueno, aquí tienen un ejemplar, ¿no?, en la famosa editorial Cátedra, nuestros libros negros, ¿no?, filológicos. Y bueno, me gustaría empezar preguntando acercar el micrófono. Me gustaría empezar preguntando a Alejandro, periodista, escritor, dinamizador en revistas de cultura, el acercamiento, también alguna experiencia en cuanto a la crítica. ¿Qué es lo que te atrae de la figura de Desnoes y de la obra Memorias del Subdesarrollo? Que es una obra importante, pero quizás algo olvidada y que tú estás rescatando y llevando a un lugar que quizás no había perdido detrás de la película, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a la organización de este ciclo, Nacho, a Rocío, que como Rocío ha dicho, es un ciclo estupendo que os recomiendo que sigáis. Si vienen autores que conocéis, pues venid a escucharlo, siempre es interesante. Y si vienen algunos que no conocéis, con más motivo hay que venir, porque hay que fiarse del buen criterio de los programadores. En este caso espero estar a la altura como invitado. Desde luego, quien sí lo está, me parece, es Edmundo Desnoes, ¿no? Que es un autor al que traté en vida, quise mucho, fuimos amigos, y una de mis deudas de amistad pues ha consistido precisamente en intentar recuperar su obra. Voy a intentar contar. Yo advierto que puedo estar muchas horas hablando de Desnoes. Prometo intentar ser lo más sintético posible para no aburriros demasiado. Yo Edmundo Desnoes no lo conocía, como la mayoría de la gente, por esta película que se hizo de Memorias del Subdesarrollo por parte del director Tomás Gutiérrez Alea, que quedó como una de las grandes películas de la historia del cine iberoamericano. La novela es del año 65, la película del 68. Yo no conocía ni la novela ni la película cuando un día en la Plaza de Armas de La Habana, en los tenderetes de libros viejos y polvorientos que venden allí, me tropecé con una edición muy ajada, casi desintegrada de esta novela. Me gustó el título, me gustó la portada, no lo sé. Hay veces que los libros nos llaman y nos atraen y de pronto te lo llevas solo porque tienes un pálpito, aunque no tengas ninguna referencia de ellos. Y, como digo, me lo llevé y lo leí. Y fue una novela que me encantó. Me enamoró por muchas razones, que luego, si quieres, podemos discutir o comentar, pero
quedó como estos libros que a veces quedan en la biblioteca, que no conoce nadie, con los que no puedes hablar con nadie porque nadie tiene referencia o casi nadie tiene referencia de ellos, pero sí quedan como esos libros que te han tocado en algún momento, que tú dices, mira, aunque este libro no sea famoso, pero guardo un recuerdo muy grato de él, ¿no? Hasta que pasó mucho tiempo y me vine a Sevilla a trabajar como periodista. Trabajaba en el Correo de Andalucía, cuando estaba la redacción allí en la Cartuja, y cada cierto tiempo venía gente al periódico a traerme un libro, a traerme un disco, a que le hiciera una entrevista, y siempre bajábamos a una cafetería que había allí junto a la redacción y charlábamos y tal. Y un día vino un joven editor, Javo Pizarroso, que estaba empezando un proyecto en Sevilla, que fue la editorial Mono Azul, ya desgraciadamente extinta, Javo empezó a hablarme, bueno, la conversación nos llevó a Cuba porque él había estado viviendo en la escuela de San Antonio de Baños, en la escuela de cine. Yo también le comenté que Cuba era uno de los sitios que a mí me atraía mucho y que había frecuentado, y al final de la conversación le dije, mira, ¿sabes tú qué libro tendrías que publicar? Memorias del subdesarrollo de Edmundo Desnoes, porque nunca se había publicado en España, ¿no? Y él dibujó una sonrisa así muy ancha y dijo, lo tengo, lo voy a publicar el año que viene y va a venir Edmundo Desnoes a Sevilla a presentarlo. Yo me quedé muerto en ese momento porque ni siquiera había pensado que Edmundo Desnoes estuviera vivo. Nunca lo había visto, no sabía qué aspecto tenía, nunca había visto una entrevista con él. Pues son de estos escritores que se quedan en el limbo y que tú crees que no vas a conocer nunca. Y de hecho, sí tuve la suerte de conocerlo. Bueno, inmediatamente antes de que viniera le pedí la dirección a Javo para escribirme con él. Le dije lo mucho que admiraba su novela y que me encantaría conocerlo cuando viniera a Sevilla. Y vino, y ahí empezó una amistad de muchos años que se fue alimentando entre visitas de él y de su mujer Felicia a España. Yo viajé a Nueva York varias veces también para visitarlo, y una vez coincidimos en un sitio tan extraño como Jerusalén. Nos hicimos coincidir para vernos allí, y esa amistad se fue fraguando y fue creciendo mi admiración por él, y mi valoración de esta novela también fue creciendo, hasta el punto de que ya al final de su vida me pregunté por qué los libros de Desnoes no estaban más a mano, porque no era tan fácil encontrarlos. Estuve en su casa trabajando en su archivo y descubrí que tenía bastantes cosas inéditas y que valía la pena también rescatarlas. Lo he ido haciendo poco a poco y espero seguir haciéndolo, pero lo principal era rescatar Memorias de su desarrollo. Entonces, bueno, me puse en contacto con Cátedra, que es una editorial, para quien no lo sepa, la editorial con la que hemos estudiado en el instituto todos, mítica, y aunque al final de su vida Edmundo estaba muy desanimado, un poco deprimido, no se movía de la cama, él estaba físicamente bien, pero se tumbó en la cama y dijo que ya no quería, prácticamente no se levantaba para nada. Era una forma un poco de dimitir de la vida, ¿no? Se dejó morir. La última vez que lo vi sonreír fue cuando me acerqué a él y le dije, Edmundo, ¿a ti te gustaría estar en una editorial, en un catálogo, junto a Cervantes, Quevedo, Antonio Machado, Pío Baroja y Borges? Y ahí sonrió y me dijo, sí, quiero estar ahí. Y le dije, pues que sepa que vas a estar. No llegó a ver el libro, pero sí pude darle esa alegría antes de que se fuera. Estupendo. Bueno, pues también te quería preguntar quizás por ese otro proyecto que creo que a Punto de Vista, me parece, sí, que es un proyecto también de edición de otra obra, de esta obra de Edmundo Desnoes, que creo que ha salido en Renacimiento. Bueno, sí, el título, Punto de Vista, era un libro que él tenía de ensayos. Este libro que ha salido en Renacimiento, como digo, yo estoy intentando recuperar la obra de Desnoes. Lo primero que conseguí que saliera en Verbum, que es una editorial muy atenta a la literatura cubana, como sabes, saqué un ensayo muy breve que se llama Caribe, Contra y Desde, que es un ensayo que él hizo en los 80 sobre la política en el Caribe de confrontación con los Estados Unidos, ¿no?
y que ahora vuelve a estar otra vez vigente porque ya sabéis cómo están todo este asunto de las narcolanchas y de Trump, ¿no? Esto fue lo primero que salió, luego salió Memorias de su desarrollo y luego recopilé los artículos suyos sobre arte, porque él escribió mucho sobre pintura, en un volumen que se llama Mirando y Dejando, que es lo que él decía cada día que yo iba a verlo allí a su cuarto, que estaba en la cama. Yo le decía comandante, ¿no? Decía, comandante, ¿cómo estamos hoy? Y él decía, aquí, mirando y dejando. Mirando y dejando es una expresión cubana que lo que quiere decir es, bueno, mirando y dejando la vida pasar, ¿no? Y me parecía simpático titular un libro sobre arte que demuestra una mirada muy atenta y muy aguda sobre el arte, así, ¿no? Mirando y dejando. Es todo lo contrario de lo que hace un crítico de arte en el fondo. Y ahora próximamente va a salir en la Universidad de Almería un libro suyo que recoge sus artículos sobre fotografía, que tiene algunos de este punto de vista que tú mencionabas, ¿no? Porque él también se ocupó muy pronto y con mucha agudeza de la fotografía. Él tocó muchos palos. Como ves, luego tengo algunas cosas inéditas que me gustaría mover, que fueran saliendo, pero bueno, eso ya tampoco vamos a aburrir, ya irán saliendo poco a poco. Pero perdona que te haga una pregunta en ese sentido, porque creo que lo he leído. ¿Una biografía sobre el mundo de Desnoe está proyectada? Ese es un proyecto que tengo, pero tengo que decir que va muy lento, porque una biografía es un trabajo casi de pedrería, que necesitas ir chequeando todo y comprobando muchos datos y buscando datos que no hay, que ya no hay testigos de cosas que ocurrieron. Y me temo que si consigo hacerla será dentro de unos años, ¿no? De momento lo que yo sí quería era reivindicar esta figura y bueno, y sobre todo hablar de esta novela que, como digo, a mí me parece, más allá de que sea más o menos conocida, a mí me parece una de las grandes novelas cubanas, o incluso me atrevería a decir latinoamericanas, del siglo XX, de las que quedaron un poco oscurecidas con el éxito arrollador del boom latinoamericano. Pues sabéis que surgieron nombres que han quedado para siempre, ¿no? Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa. Pero creo que hay mucha literatura de la que, bueno, como digo, quedó un poco en la cuneta, que vale la pena rescatar. Y en el caso concreto de Cuba, creo que hay muchos escritores que vale la pena también reivindicar. Y Memoria de su desarrollo, por motivos que si quieres comentamos a continuación, creo que es de esas grandes novelas que merece la pena atender, leer y que tiene, tengo que decirlo, absoluta vigencia, que aunque esté escrita en el 65, aquí se dicen muchísimas cosas que funcionan perfectamente para hoy día, ¿no es cierto? Bueno, pues antes de quizá de entrar en Memorias del Subdesarrollo, si te parece, podríamos comentar la trayectoria, algo vital, ¿no? Sí. Porque del mundo de Desnoe y quizás literaria, porque bueno, conocemos Memorias del Subdesarrollo, pero ¿cuáles son las previas y cuáles son las posteriores? Porque quizás después de Memorias del Subdesarrollo, novelísticamente, narrativamente, hay un cierto silencio, ¿no? Hasta la siguiente obra, ¿no? Así es. Bueno, la vida de Desnoe, por hacer el cuento corto, como dirían los cubanos, tiene una serie de claves que a mí me parecen muy interesantes. La primera, él es hijo de un descendiente de españoles que participaron en la liberación, digamos que pelearon por la emancipación de las islas del Caribe con su abuelo en concreto, que fue amigo de José Martí, nada menos, y por parte de madre era hijo de esclavistas de origen francés que habían vivido en Haití. Entonces él decía que tenía la primera ambivalencia que tiene es que por una parte es hijo de libertadores y por otra de esclavistas, ¿no? Tiene esa mezcla de sangres o de culturas, ¿no? Ese contraste tan fuerte, ¿no? Luego, por parte de madre, él se cría en lengua inglesa, por parte de padre en lengua española. No sé si aquí hay gente que haya crecido siendo bilingüe, pero lo que nos parece a todos una riqueza, ¿no? Cuando somos mayores, de niño puede ser un drama. Y para él es un drama porque ya desde muy pronto va a sentir que no encaja. Él en Cuba es un blanquito de ojos azules al que su madre le habla en inglés y eso le pone malísimo, le sienta fatal.
pero luego cuando va a Estados Unidos es un latino. Es un ciudadano casi de segunda, ¿no? Él fue a una escuela durante un verano en Mississippi y allí no creas que era un blanco, allí era un latino, o sea, estaba más cerca de los negros que de los blancos, ¿no? Entonces él empieza muy pronto a sentir que vive en un mundo en el que, por un motivo o por otro, no encaja fácilmente, ¿no? Luego hay otra clave que me parece muy definitiva y es que él entra en el mundo de la pintura de la mano de Wilfredo Lam, que es un pintor cubano maravilloso. Si no lo conocéis, os recomiendo que busquéis su obra, porque era vecino suyo del barrio de Marianao y Desnoes cuidaba a los perros de Lam cuando Lam se iba de viaje por ahí por el mundo, ¿no? Y por otro lado, como poeta y como escritor, su primer mentor es José Lezama Lima, que es un escritor también maravilloso, conoceréis sobre todo por la novela Paradiso, pero también por su poesía, que, ahí hay un asunto que espero poder contar en la biografía con más detalle, pero Lezama se enamora de él. Hay gente así como que le crea esperanza a Lezama, pero resulta que Desnoes lo rechaza y lo que empieza siendo una amistad muy bonita entre maestro y alumno termina como el Rosario de la Aurora. Pero si nos damos cuenta, él entra en el mundo del arte de la mano del mejor pintor cubano seguramente de todos los tiempos y entra en el mundo de la literatura de la mano del mejor escritor para muchos cubanos de todos los tiempos. Entonces, con 20 años ya ha entrado por la puerta grande en el mundo de la cultura, ¿no? Luego tiene una peripecia vital, se va a Estados Unidos a buscarse la vida, etcétera. Y lo determinante, lo que marca la vida de tantos cubanos de ese tiempo, con el triunfo de la Revolución, él vuelve a Cuba y él se enamora de la Revolución porque desde el principio siente que por fin se puede sentir parte de una comunidad y de un proyecto, que era algo que hasta entonces, como te contaba, vivía en el desajuste permanente, en este estar pero no estar. Sin embargo, la revolución sí le da esa sensación de pertenencia a un proyecto común y una atención y una dignidad como escritor que no había sentido antes, ¿no? Y yo creo que esto es parte del enamoramiento que él tiene con la revolución durante décadas. Se acaba autoexiliando en el año 79, se marcha a Estados Unidos y allí pasa el resto de su vida. Se reencuentra con su novia de la infancia, que era una escritora y periodista de origen alemán, se llama Felicia Roshandler, que vive todavía, está espléndida a sus 94 años, y allí termina haciendo su vida, pero una vez más de Cuba se marchó porque sentía que no terminaba de encajar ya en el proyecto revolucionario, y en Estados Unidos nunca iba a terminar de encajar, ¿no? O sea, aunque pone de su parte para ser un perfecto New Yorker, pero ese desajuste que lo acompaña toda su vida, pues va a volver a darse hasta el final, ¿no? Y con todos estos materiales, él como escritor pues va creciendo, empieza como poeta, luego publica un par de novelas, No hay problema y El cataclismo, muy desiguales, pero en Memorias de su desarrollo yo creo que tiene como la iluminación, el momento en el que él encuentra la voz, aquí estoy seguro, hay varios escritores en la sala y creo que todos conocemos lo que es intentar dar con esa voz, dar con esa luz que queremos encontrar y no conseguirlo, ¿no? No siempre lo conseguimos, es más fácil que fracasemos en esa búsqueda, pero cuando alguna vez damos con ella, sabemos, mira, por fin, ¿no? He logrado afinar el tiro. Bueno, pues yo en esta novela, en Memorias de su desarrollo, creo que él afina completamente, da con la voz, da con el personaje, un personaje que tiene mucho que ver con su vida, y creo que consigue, lo más importante, trasladar esa experiencia personal a una dimensión universal, ¿no? No solo es una confesión privada, sino que consigue hacer un retrato de Cuba y de su tiempo redondo, sino que además tiene lecturas, como podemos explicar ahora también si quieres, lecturas universales. Y eso es lo que creo que ha hecho que la novela siga viva todavía después de tantos años.
Estupendo. Bueno, yo creo que te he leído y sobre la relación, el desencuentro, la amistad inicial de ese encuentro entre Lezama y Desnoes, incluso hay huella literaria, ¿no? Que sí. ambos se dedicaron siendo Sí, sí. piropos o algo así. Bueno. Sí, Desnoes escribe un cuento contando su desencuentro con Lezama, que se titula El hombre gordo, muy duro. Agresivo. Muy duro. Además, él se encarga de que el libro le llegue a Lezama, o sea, no era un disparo al aire, o sea, quería que llegara. Y Lezama, en justa correspondencia, lo convierte en personaje de Paradiso, llamándolo Martincillo el flautista, que es un joven ambicioso que coquetea con los popes de la cultura y que tiene amores con cierto escultor polinésico que no es otro que Wilfredo Lam. Bueno, un poco de maldad, ¿no? Entre escritores. Mucha maldad. Curiosamente, luego el final del cuento fue feliz en el sentido de que años después volvieron a reunirse. Lezama había caído muy en desgracia en Cuba y personalmente le dio las gracias a Desnoes porque Desnoes podía haberlo machacado, que ahora Desnoes tenía una posición de poder, estaba en buena posición en el poder en Cuba y sin embargo no defendió a su viejo maestro porque ya las rencillas quedaban muy lejos. Bueno, pues si te parece, entramos un poco en la obra. Entonces, bueno, has hablado de cosas puntuales cubanas, ¿no? Y también de universalidad. ¿Qué sería la parte universal? La relación con lo universal, quizás la relación con el existencialismo, ¿no? Claro, a mí ahí vamos a ver que Desnoes bebe de Camus, bebe de Baroja, de mucho, ¿no? Pero por contaros un poco el argumento de la novela, en un momento en el que triunfa la revolución y las calles de La Habana y de toda la isla se llenan de gente celebrando del pueblo, tomando el poder y sintiendo que la tiranía ha caído, Batista, el dictador, ha huido de Cuba. Entonces, por fin entran los barbudos en La Habana, encabezados por Fidel Castro, y hay una sensación de que el poder va a pasar a manos del pueblo, de que todo va a cambiar para mejor, de que va a haber un reparto de la riqueza y que, bueno, ya andando el tiempo, que la utopía socialista se puede hacer real en una isla del Caribe como es Cuba, ¿no? Pero en medio de esa algarabía hay un personaje que es el protagonista de esta novela que no encaja en ese esquema, ¿no? Sabéis que cuando triunfa la revolución, los burgueses, la gente adinerada, se marcha de Cuba porque está convencida, con razón, de que va a ser desposeída de sus posesiones, de que va a ser despojada de sus propiedades y se va a instaurar un sistema que no va a ser precisamente hospitalario con la gente bien posicionada económicamente. Entonces, muchos se marchan. El nuevo gobierno de Fidel Castro confisca efectivamente esos bienes, incluso no les dejan sacar del país ni siquiera joyas, apenas dinero, ni siquiera abrigos caros, etc., ¿no? Se van prácticamente con lo opuesto. Y eso es lo que le pasa a la familia de Malabre, que es el personaje. En cambio, él decide quedarse. Y decide quedarse por varios motivos. El primero, porque dice que lo de Estados Unidos ya lo conoce, eso ya sabe lo que es y no le interesa. Lo que le interesa es lo que va a pasar ahora en Cuba, porque eso, de alguna manera, yo digo que es lo nunca visto, ¿no? O sea, él quiere ser testigo de algo único y quiere ver con sus propios ojos lo que va a ocurrir allí. Si se marcha a Estados Unidos, pues se va a instalar en Nueva York o en Miami y, bueno, digamos que va a ver una película que ya conoce. Él quiere quedarse a ver la película que se está rodando en directo en las calles de La Habana. Y por otra parte, él nunca se sintió muy apegado a su familia, nunca se sintió tampoco parte de la burguesía. Él desprecia profundamente la burguesía. Desprecia a su propia clase. ¿Por qué? Porque cree que pudiendo haberse cultivado, teniendo los bienes materiales y las ventajas
para cultivarse, como piensa que hacen las personas adineradas en Europa. En cambio, se han dedicado a dilapidar su dinero en diversiones absurdas y entonces él, como digo, no quiere seguir la corriente de los suyos, quiere ir contracorriente. Malabre es un salmón que está continuamente yendo contracorriente, ¿no? La novela, de hecho, empieza con una frase que yo creo que es de las mejores frases de inicio de la literatura universal, que dice: todos los que me querían y estuvieron jodiendo hasta el último minuto se han ido ya. Por otra parte, él se despide de su familia, que se va en avión, pero en la ciudad en la que se queda, él no forma parte del pueblo. Él siente también que hay una distancia, y eso es lo que va a determinar esa mirada tan particular que tiene de estar dentro y fuera al mismo tiempo, ¿no? O sea, está dentro porque participa, está inmerso en la sociedad, pero tiene esa mirada crítica, cínica también, ¿no? De examinar a sus vecinos con mucha dureza. Y eso es lo que, bueno, pues lo va a hacer. Es también un personaje, no sé si os ha pasado alguna vez, en los viajes, sobre todo cuando viajamos solos, a veces tenemos la sensación de que podemos inventarnos nosotros mismos, reinventarnos. Pensar, bueno, si quiero ser otra persona distinta de la que soy, puedo jugar a ello porque aquí no me conoce nadie, ¿no? Creo que, de hecho, es una de las grandes ventajas de viajar solo, ¿no? Si estás en tu ciudad, pues estás condicionado por tus vecinos, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Él se queda solo o prácticamente solo, y también eso le da la oportunidad de decir, bueno, a ver si consigo ser yo mismo o saber quién soy a través de esta soledad y este sentirme en comunidad y ver qué es lo que pasa, qué es lo que voy viendo. Entonces él va contando a través de un diario que no tiene fecha, va contando todo lo que ve, va contando todo lo que experimenta. Se mete ahí en amores con una muchacha, se encuentra con uno de sus amigos que también se va a marchar en breve, va recordando cosas que le han pasado, y todo eso va dándose al mismo tiempo que la revolución va tomando un cariz un poco, o sin el poco, dramático, porque está muy próxima a la crisis de los misiles, que, para quien no lo sepa, fue una amenaza que se dio entre Cuba y Estados Unidos. La Unión Soviética puso unos misiles apuntando a las costas de Florida, que están a 90 millas de Cuba, y Estados Unidos amenazó con usar la bomba nuclear contra Cuba. Entonces eso también va creando un ambiente muy dramático, porque Malabre se da cuenta, esto también lo podemos comentar con la actualidad de hoy, ¿no? Que también estamos hablando también tanto de guerras y de posibilidades de uso de bomba nuclear. Ahí nos damos cuenta de lo pequeño que es el individuo y de lo terrible que puede ser cuando las fuerzas de la historia conspiran contra ti y él piensa que realmente que la isla puede desaparecer del mapa, ¿no? Que toda Cuba puede dejar de existir en cualquier momento solo con que alguien pulse un botón. Y al mismo tiempo está Fidel Castro diciendo, yo recuerdo que Desnoes se sabía de memoria el discurso de Fidel Castro, que lo podéis encontrar en en YouTube, etcétera, que era el discurso de respuesta a Estados Unidos cuando Estados Unidos amenazó a Cuba con usar la bomba nuclear. Decían que iban a ir a Cuba a inspeccionar, y Fidel Castro decía algo así como: a nosotros no nos inspecciona nadie, o sea, no permitimos inspecciones. Nos amenazan con la bomba nuclear, no nos da miedo. Claro, Malabre escucha eso y dice, pero ¿cómo que no nos da miedo? Es que nos van a borrar del mapa, ¿no? Entonces, es un individuo, una cosa muy pequeña, pensando que está en medio de un juego, de un teatro también muy pirandeliano, diciendo, aquí nos van a hacer desaparecer a todos, y la gente está en la calle cantando y gritando consignas, y, o sea, ¿esto qué es, no? Bueno, pues todo eso va jugando Desnoes con esos elementos. Y por último, y perdonad que me extienda
tanto, pero bueno, por desmigar o desentrañar algunas claves, está la idea de su desarrollo. Para Desnoes, su desarrollo no solo es un parámetro económico, es decir, podemos ver cuál es el PIB de un país y sus previsiones de crecimiento, etcétera, lo que luego se llamó el tercer mundo, ¿no? Para él había un subdesarrollo económico y un subdesarrollo cultural. Es decir, él descubre y defiende que más allá de los números y de la economía, hay una manera de ser y una manera de comportarse subdesarrollada que también es un obstáculo para que los países prosperen, ¿no? Y entonces, a lo largo de todo ese diario de Boyer, donde va contando todo lo que ve, también se va dando cuenta de que hay una serie de actitudes y de formas de ser del cubano que van a impedir pues que ese sueño de progreso de Cuba se lleve a buen puerto. Vale. Bueno, extiéndete todo lo que quieras porque para eso estamos aquí, para escucharte, ¿no? Entonces, has hablado de, el título Memorias del subdesarrollo, has hablado del concepto de subdesarrollo, has hablado de la escritura de este diario, ¿no? Entonces, en gran medida, el libro se va organizando como la escritura de Malabre, de un diario que una vez que se ha marchado su familia y queda solo, él empieza a querer escribir, él quiere empezar a retornar su carrera de escritor abandonada, ¿no? Entonces, eso aparece en el libro como tema, como acción, y luego al final hay un epílogo con una serie de cuentos, ¿no? Exactamente. Malabre, no lo he comentado, aparte de ser encargado de una mueblería que le pusieron sus padres para que tuviera un trabajo respetable, es un escritor frustrado. Y también cree que con la llegada de la revolución va a tener una oportunidad de desarrollarse como intelectual. Y ahí es donde va contando algunos relatos que va corrigiendo, que va tirando, que va arreglando. Y al final de la novela podemos leer los relatos de Malabre, que a mí me parecen muy buenos, por cierto, ¿eh? Hay como discusiones para todos los gustos, pero yo creo que son 4 relatos que insisten en el tema del subdesarrollo, cada uno desde una óptica distinta, pero que afinan muy bien el tiro, y que dan como una especie de desdoblamiento, ¿no? Para que nos creamos realmente que Malabre existió, desdoblado de Desnoes, y que dejó esos cuentos para que los leamos, ¿no? Es un juego literario que yo creo que funciona, y que uno de los relatos en algunas ediciones se quedó fuera, pero yo he querido en esta incluirlo porque me parece bastante bueno, de hecho. Sí, y hablando de ese desdoble, ¿no? Este desdoble aparece en el libro, ¿no? Porque está la mención a Eddy e incluso a Edmundo Desnoes, ¿no? Hay una figura de un escritor. Claro. Lo gracioso de la novela es que para que no identifiquemos a Malabre con Desnoes, Desnoes se desdobla, y Malabre cada cierto tiempo está hablando de mi amigo Eddy, cuando empezamos a escribir juntos, etcétera. Y hay un momento que en la película es fantástico, en el que el personaje de Malabre se sienta a escuchar una charla en la que está participando el propio Desnoes. Y el personaje de Malabre, eso es muy pirandeliano también, ¿no? El personaje le dice: ¿quién te ha visto, Eddy? ¿Y quién te ve en Mundo Desnoes? Esa expresión ha pasado a la historia de la cultura cubana, y todavía hay gente que cuando le habla de Desnoes dice: ¿quién te ha visto, Eddy? ¿Quién te ve en Mundo Desnoes? Claro, ellos empezaron juntos, y ahora él ve que Edmundo se ha hecho conocido como escritor, y lo invitan a las charlas, y en las charlas se está fumando un puro, y el otro dice: pero míralo, ahí está, si este lo conocía yo, ¿no? Y mira, se ha convertido en un escritor famoso y se cree alguien. El personaje también actúa un poco como censor del propio escritor, ¿no? Es una cosa muy pirandeliana y muy quijotesca también, ¿no? Y yo creo que Cervantes también dejó su huella. Y bueno, has dicho, quiso diferenciar al personaje, ¿no? del autor, ¿no? De hacer una separación.
en la obra hay una ambivalencia clara entre la crítica a la revolución, el respeto a la revolución. Entonces, quizá ese deseo de diferenciarse venga por evitar algún tipo de lectura demasiado crítica. Esa es muy buena pregunta, porque a mí me parece una clave fundamental. Cuando triunfa la revolución hay una corriente de simpatía popular, ¿no? y un empuje que hace que los intelectuales que se quedan se pongan todos a escribir a favor de la revolución, y las disidencias o las críticas van a ir amortiguándose cada vez más. Sabéis que la revolución toma una deriva que se va volviendo pues cada vez menos tolerante a las críticas, cada vez enseñando una patita cada vez más autoritaria. Pero en ese momento, tanto en la novela como en la película, es curioso porque sí que consigue entrar. La mayoría de las novelas de los tiempos de la Revolución son novelas en las que el miliciano es buenísimo, el partidario de Batista es malísimo, los burgueses son el demonio, el pueblo lo es todo. Y aquí él, a través de ese desdoblamiento, sí que consigue decir, pues voy a hacer una cosa que sea crítica, o sea, voy a criticar el sistema, pero a través de un personaje que en principio es antipático, que es el burgués, ¿no? Entonces crea al mismo tiempo un personaje con el que te identificas, pero que a priori es antipático, que como digo, que es el burgués, el desclasado, el que no se integra, el que no participa del proyecto plenamente, etcétera, ¿no? Y creo que esa es una de las claves totales del éxito. Luego en la película, que se estrena 3 años después, hay también momentos en los que sale el propio Titón, también con ese juego, ¿no? El director Gutiérrez Alea, diciendo, ¿pero tú crees que esto lo va a dejar pasar la censura? No, yo creo que esto no lo pasa. Bueno, lo intentamos. ¿No? O sea, está jugando, está bromeando con la posibilidad de que eso pase o no pase, dando a entender que hay una censura, pero que ellos sí van a entrar, ¿no? Y creo que eso lo hace un testimonio fantástico, y también es lo que le da riqueza, porque la mayoría de las novelas que se escribieron con esa idealización de la revolución no tenían nervio, ¿no? Había mucha propaganda. Aquí hay una tensión que se mantiene todavía y que está ahí, ¿no? y que es el individuo, está la crítica, está la corriente de la historia, cuál es el lado bueno, cuál es el lado malo. Todo eso yo creo que hace que funcione y que todavía se siga leyendo así, ¿no? Siempre los claroscuros siempre son mucho más ricos y más interesantes que lo blanco y lo negro. Vale. Bueno, estamos hablando de la relación con la película, ¿no? Con bueno, cómo surge, qué opinión tiene Desnoes de la película, porque bueno, hay una gran conexión entre ellos. ¿Qué relación ha tenido luego posteriormente la película con la novela? ¿Cómo ha sobrevivido una y otra? Bueno, el trabajo de Gutiérrez Alea y de Desnoes yo lo resumiría como un romance absoluto, una historia de amor, porque trabajaron muy bien, se entendieron desde el principio perfectamente. Gutiérrez Alea estaba buscando una novela como esta, Desnoes era un amante del cine, y creo que la película, si no la habéis visto, hasta hace poco estaba en Filming, pero estoy seguro, bueno, creo que esto es de la biblioteca de aquí, ¿no? Pues la podéis encontrar en DVD. Está también, ¿no? En YouTube, puede ser. Bueno, pues yo creo que la película es maravillosa y que sigue funcionando así como una de las grandes películas de Gutiérrez Alea y del cine latinoamericano. Y como digo, fue una relación buenísima. Luego volvieron a intentar trabajar en algunos proyectos, pero no fue tan bien. Y lo mejor de todo es que la película acabó cambiando también la novela, ¿no? Porque las siguientes ediciones de la novela, Desnoes introdujo algunas cosas que estaban en la película, pero no estaban en la edición original. Y yo creo que eso está... O sea, todas las adiciones que hay en ese sentido están muy bien. Como digo, luego la película tuvo una repercusión mundial y de alguna forma eclipsó un poco a la novela, ¿no? A veces una película te puede impulsar o te puede ayudar a difundirte
pero en este caso todo el mundo hablaba de la película y no tanta gente de la novela, hasta el punto de que cuando está Desnoes en Estados Unidos se pasa años visitando universidades americanas, hablando de la película, asistiendo a proyecciones de la película, etcétera, para contar su versión como autor de la novela, pero lo que tenía fama era la película, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que pasan. Yo creo que también que esta edición, por ejemplo, no habría sido tan fácil si no fuera por la película, si no fuera porque la gente que tiene cierta cultura cinematográfica la conoce. Bueno, y has dicho una cosa muy interesante, ¿no? La trayectoria de cómo la novela es la base de la película, pero cómo la película da nuevo material al libro, que creo que, si no recuerdo mal, la parte de Hemingway es un añadido, y ahí permite una mirada distinta sobre Hemingway que tiene que ver con el subdesarrollo, claro, ¿no? Claro. Es fundamental. Él yo creo que entiende... A ver, yo he hablado muchas veces con gente sobre adaptaciones de novelas al cine, y siempre los autores dicen, si tú quieres hacer una buena adaptación, tú tienes que romper el libro, no puedes ser fiel a la letra impresa, ¿no? Tienes que intentar amplificar lo que se dice, buscar otras cosas. Gutiérrez Alea lo hace perfectamente, y Desnoes se da cuenta de que puede enriquecer también futuras versiones de la novela con eso, ¿no? Luego, Gutiérrez Alea hace una cosa que es muy interesante, que era muy pionera en ese momento, que es incorporar a la película, a la historia de ficción, materiales documentales. De manera que tú estás viendo la película, pero también estás viendo como una especie de documental de la Cuba de esos años, y hay un momento, o más de un momento, en el que eso se va mezclando y tú ya a veces no sabes dónde acaba, si la ficción te está documentando una realidad, si la parte documental te está enseñando otra cosa, que es verdad, que es mentira, y ese juego es muy estimulante y hace que la película le voló la cabeza a muchísima gente del cine de ese momento. En el cine europeo le encantó a muchísima gente, que la tuvieron como una gran referencia, porque efectivamente mostraba que había ahí un camino en el que tú podías jugar con la ficción y con el documental, mezclándolos y confundiéndolos. Y bueno, quizás por terminar con la película y volver al libro, pero al principio de la película, hablando de esos materiales documentales, no sé si esto es parte de ello, es el baile inicial, ¿no? Sí. El baile inicial, que bueno, que incluso acaba con disparos y con muertos, ¿no? Y donde, bueno, todo el mundo enfebrecido baila, y no sé hasta qué punto eso recuerda un poco a PM, ¿no? Que estaba tan... bueno, que fue tan polémico con el ICAI y demás. ¿Hay alguna relación entre el deseo de incluir ese material, referencia a PM? PM, que era una película que hizo Saba Cabrera, el hermano de Guillermo Cabrera Infante, y que fue censurada y fue una gran polémica, porque en esos años de revolución en los que había que estar como muy comprometido y que todo el mundo tenía que estar muy trabajando por la revolución, cortando caña y desfilando, pues mostraba cómo era la noche habanera, que era una noche de baile, de diversión, de relajo, ¿no? Y bueno, pues hubo una polémica, no se permitió que se exhibiera en cine, y eso fue una de las primeras fisuras que hubo entre los intelectuales y el castrismo, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser que Titón estuviera jugando un poco con eso, pero realmente yo creo que lo que más fuerza tiene es precisamente mostrar esa parte de su desarrollo en lo que es ese baile, ¿no? Compulsivo, o sea, casi animal, muy poco, no tiene nada que ver con las tradiciones europeas, ¿no? Del vals ni de nada de eso, sino al contrario, ¿no? Es una cosa muy erótica, muy con esos tambores obsesivos, ¿no? Que remiten un poco al África negra. El rostro congelado de la bailarina negra, ¿no? que aparece al principio sudando. Todo eso es como una especie de tarjeta de presentación que lo hace, yo creo que muy potente. Sí. Bueno, y volviendo al libro, bueno, creo que en la novela hay
tres mujeres, ¿no?, que van vertebrando la trayectoria en ese tiempo, porque bueno, el periodo de duración de la novela son dos momentos históricos clave. Has dicho uno, Sí, creo, claro, la revolución y luego la crisis de los misiles. pero también creo que es desde Playa Girón, ¿no? Sí, Me parece, Playa ¿no? Eso. Y entonces, bueno, en ese tiempo aparecen, bueno, una desaparece, que es la mujer burguesa, pero luego aparecen otras dos mujeres. Y en torno a esas tres mujeres, pues ofrece, bueno, un desarrollo este personaje que además lo relaciona con las clases populares, ¿no? Sí, sí, y bueno, engendra una serie de conflictos, ¿no? También. Sí, eso es muy interesante. Un amigo al que le regalé la novela, que está muy comprometido, en fin, con el feminismo, entonces me dijo, oye, es que yo, esto de leerme cosas de un personaje masculino ahí, de estas masculinidades tóxicas, digo, bueno, chicos, a ver, no se trata de que los personajes de las novelas tengan que pensar exactamente como nosotros, vamos, quizá vamos camino de eso, pero bueno, espero que los lectores inteligentes huyan de esa cosa. No se trata de estar de acuerdo con el protagonista, se trata de asomarte a una mirada, a una realidad y de ver qué es lo que te cuenta, ¿no? Y efectivamente, bueno, Malabre no es ningún feminista, eso sí lo advierto por si hay alguien en la sala que solo quiera leer discursos feministas, pero sí creo que su relación con las mujeres es muy determinante porque lo que nos informa es su relación con las distintas clases, ¿no? Está, la que había sido su esposa, que se marcha con su familia a Miami y que bueno, que es la clase alta, pero una clase alta con la que él ha sido muy duro, que ha torturado psicológicamente y a que no ha tratado nada bien, ¿no? Luego está una chica del pueblo a la que, bueno, seduce, conquista y con la que tiene una relación que luego va a derivar en un problemón en el que se mete, y luego la chica que va a su casa a hacerle las tareas domésticas, con la que tiene una especie de amor platónico, y en el fondo él lo que quiere es, como burgués desclasado, él tiene un impulso de fundirse con el pueblo también por la vía amorosa, ¿no? O sea, es una especie de fantasía burguesa en la que tú te despojas también de tu hojarasca social para fundirte a través del amor, del sexo, con ese pueblo llano al que tampoco perteneces, ¿no? Y en el que tampoco te sientes bienvenido. La chica de en medio, la que digo que seduce así que en la calle, lo que representa con ese problema que se va a formar en torno a esa historia es que no es tan fácil tampoco estar, o sea, él se da cuenta de la distancia enorme que hay entre personas de una clase y de otra, no solo económica, sino cultural también, y social, que no es tan fácil de vencer, ¿no? De superar. Vale. Bueno, esta novela, has comentado que en ella consigue Desnoes pues, su mirada, ¿no? Y su personaje. Y pasa un largo periodo de tiempo hasta que vuelve a retomar, ¿no?, la narrativa. Y la retoma, ¿no?, con Memorias del desarrollo. ¿Qué continuidad hay entre los personajes, entre la historia? ¿Qué significa esta otra novela? Eso es muy interesante porque, aunque parece que Desnoes pasa todos esos años sin escribir, bicheando en sus archivos, descubrí que había escrito muchas cosas, pero que no habían tenido salida, ¿no? Él había intentado escribir una novela estando en Estados Unidos, una novela que os voy a contar el argumento, si os parece. Es una célula terrorista de latinos que viven en Nueva York, que caminando por Central Park se dan cuenta de que a los ricos les encantan los perros. Todos los ricos salen a Central Park a pasear a sus perros y entonces se dan cuenta de que si secuestran a los perros de los ricos, estos van a entrar en pánico y van a poder hacer la revolución desde ahí. Bueno, la novela es loquísima, es muy gore, hay violencia explícita contra los animales, por si alguien es muy sensible también con eso, que se abstenga de leerla. Yo espero, está escrita en inglés, espero que podamos publicarla algún día.
Pero ese, por ejemplo, es un intento que él hace de escribir y no consigue sacarlo adelante. Él luego escribe también un ensayo sobre Fidel Castro, que es muy interesante, pero que nunca llegó a publicarse y que yo espero que pueda hacerse. Él ya había escrito varios textos sobre Fidel Castro desde la estética. Él había escrito un ensayo, que espero también que podamos recuperar algún día, sobre la barba de Fidel Castro. ¿Qué significaba desde el punto de vista de la semiótica la barba de Fidel Castro? Bueno, pues todo eso lo va escribiendo Desnoyers, es decir, que daba la sensación de que había sido un Bartleby, uno que había dejado de escribir y de pronto se inspiró con esto, pero no. Él había seguido escribiendo, simplemente no había sabido moverse en el mercado editorial y no había tenido suerte. Pero con esta memoria del desarrollo, él intenta imaginarse cómo sería más o menos el personaje de Malabre años después viviendo en Estados Unidos. Y creo que es muy curioso. Es una novela, yo creo que muy distinta a Memorias del Subdesarrollo, aunque el autor sea el mismo, pero es curioso porque es un cubano que ya vive en Estados Unidos y que habla con un bastón que tiene con cabeza de perro, al que llama Fidel, que ya podéis imaginaros a quién se supone que es, ¿no? Pues Fidel es la cabeza de perro con la que él conversa y a la que él le hace también reproches, entonces él está recordando esa revolución por la que tanto dio, por la que dio las mejores energías y los años de su juventud, y qué es lo que pasó con ella luego y por qué llegó el desengaño, etc., ¿no? Y a partir de ahí yo creo que va creando también un discurso muy diferente al de Memorias de su Desarrollo, pero que es interesante también. Escribió luego otras cosas que también me gustaría que salieran algún día. Una novela inspirada en un cuñado suyo que se quedó paralizado, que era capaz de tener sensibilidad y conciencia, pero que su cuerpo se había quedado paralizado. Entonces él escribe un monólogo desde el cuerpo de ese hombre que está en el hospital y que no puede moverse, ¿no? Escribió unos cuentos muy escatológicos, que eso yo creo que mejor no los publicamos porque son de herir la sensibilidad, pero bueno, también nos hablan de una angustia que tenía Desnoyers y de unas ganas de patar al burgués, ¿no? En fin, escribió muchas cosas, pero yo creo que eso, bueno, pues poco a poco intentaremos ir rescatando lo que valga la pena. Escribió también un ensayo que a mí me gustaría que saliera algún día, que se llama Nacer en Español, en el que él, como bilingüe perfecto, criado en español y en inglés, habla de cómo cada una de las lenguas nos sirve, nos configura y nos sirve para tener una visión del mundo completamente distinta, ¿no? Él defiende que quien habla español y quien habla inglés tienen una cosmovisión completamente diferente determinada por sus lenguas. Pero bueno, eso ya esperemos que vayan saliendo poco a poco y que tengan público para leerlo, seguro. Bueno, pues como vemos, muchos proyectos adelante que van a ir rescatando la figura de Desnoyers y dándonos pues mucho conocimiento sobre su obra. No sé si ahora sería bueno son las 8 creo, dar la palabra al público por si tiene alguna pregunta. Tenemos además un público de conocedores de Cuba, escritores, bailarines, gestores culturales, o sea, esto es una maravilla. ¿Tú querías decir algo, Pepe? Sí, a mí lo que me gusta, siempre me gustó, es una novela que yo he leído varias veces, incluso la última vez con la elección que tú hiciste. Lo que me gusta de esa novela es que más allá de una novela es un ensayo sociológico sobre el subdesarrollo con una base material que la aporta el pueblo cubano, pero hecho con mucha gracia. Es un libro que tú te lees y te estás riendo constantemente porque está satirizando al cubano, los hábitos, las costumbres del pueblo, pero que son muchas veces derivadas de la misma relación de clases que se establece entre el poder, entre la clase que ostenta el poder y la clase que se subordina a él, ¿no? En este caso. Y entonces eso es una de las cosas que yo creo además que le ha dado a Memorias una permanencia, que trabaja un tema no resuelto en el tercer mundo, porque en realidad el hecho de que sea Cuba la base material del tema, lo que
trabaja la novela, está hablando del tercer mundo en general. Es un problema, el problema del subdesarrollo es un problema no resuelto. En el tercer mundo todavía hay una masa iletrada en este mundo. No, creo que aquí en España también quedan rezagos de esa, porque aquí en España también he encontrado un pequeño tercer mundo. Claro. Ese tercer mundo no es solamente el tercer mundo de Hispanoamérica, Asia, etcétera, África. No, yo pensaba mucho en Andalucía, por ejemplo, en el subdesarrollo andaluz. Hay un tercer mundo también, donde quiera que haya una persona iletrada, donde haya una persona que no haya tenido la posibilidad de chocar con un libro, de cultivarse, de disfrutar de esa partecita tan importante que es leerse un libro y relacionarse con el libro, no con ese texto. Yo conocí, gracias a ti, yo conocí al mundo de Noé, porque yo el mundo de Noé lo conocía nada más por la película. Y fue cuando presentaste la edición de Mono Azul. ¿Dónde fue? En la Casa de la Provincia. En la Casa de la Provincia, 2006. Bueno, yo tengo una foto que después te la mandé, donde está mi hijo, que estoy yo, está de Noé. Y es la última imagen que yo tengo del mundo de Noé. No había nadie casi esa tarde y fue muy triste, ¿no? Porque para una novela tan interesante y tan importante como es Memoria, que no queda mucho público, se ve que a él no lo conocía nadie aquí, ¿no? Y yo aproveché para conversar con él y preguntar, le hice una pregunta como público, le hice una pregunta. Le dije, bueno, de Noé, la revolución, ¿qué es a su juicio lo que queda de la revolución cubana? Le pregunté yo, provocando, y él me dice, la pregunta es dura, pero más dura es la respuesta. Dice, la revolución fracasó. La revolución fracasó. Entonces fue sus primeras palabras. Pero yo nunca me sentí más escritor que en Cuba. Y eso es una cosa interesante, porque en realidad el proceso revolucionario, con todos sus defectos, con todos sus problemas, horizontalizó la cultura, porque la primera medida que toma la revolución cubana es la alfabetización, es llevar la luz de la enseñanza hasta los más apartados rincones donde ni siquiera la luz eléctrica llegaba. Y entonces esa horizontalización de la cultura, la posibilidad de que la gente tuviera acceso al libro, a la cultura en general, ha sido un hecho que ha marcado generaciones. Yo tengo compañeros escritores, que jamás hubieran dado clase en una secundaria ni en un pre. ¿Por qué? Porque ellos se sienten escritores y un escritor no se rebaja a ir a dar clase a una secundaria, va a un centro de investigación, que es donde él cree que debe estar, o en niveles universitarios como este. Cosa que asombra, porque aquí hay muchos escritores y buenos escritores que son profesores de secundaria. Bueno, hay toda una serie de hitos que ha creado esa revolución cubana, que ha creado, que ya no es revolución cubana, ahora es otra cosa. Pero bueno, que con ese título sigue existiendo, que ha calado profundamente en lo que es la intelectualidad cubana, es decir, cuál es su presencia, cuál es su valor. Eso es muy importante a mi modo de ver. Pero también crea problemas, porque cuando viene alguno aquí como yo, ¿no? Bueno, tienen que coger lo que haya para poder sobrevivir, ¿no? Y eso son cosas interesantes que se dan desde el punto de vista de la sociedad, de una sociedad con unas expectativas. Cuando tú vienes o tú sales de ella, te encuentras otra realidad. Déjame que te diga, antes me ha preguntado aquí el profesor que cuál es la clave de la universalidad de la novela. Yo creo que aparte de esa parte ensayística que pueda tener sobre su desarrollo, la fundamental es que el sentimiento de estar en una sociedad
con la que tú, con unos vecinos, con unos rodeados de personas, con los que no tienes nada que ver, pero al mismo tiempo quieres fundirte porque no puede ser eternamente un verso suelto, ¿no? O sea, el ser humano necesita al mismo tiempo estar en relación con los demás, pero a la vez muchas veces nos sentimos ajenos a lo que nos rodea. No digamos ahora en las redes sociales que a veces te metes y te pones a ver y terminas diciendo, oye, pero ¿yo qué tengo que ver con toda esta gente que están aquí hablando de uno, de otro? Sí, eso desde luego es algo que yo creo que es lo que hace también que la gente joven que la lee se identifique con ese personaje, porque muy rápidamente decimos, claro, este soy yo también. Yo soy Malabre en el sentido de que quiero pertenecer aquí a la comunidad universitaria, en casa a la comunidad de vecinos, a mi grupo de amigos, pero al mismo tiempo yo me siento solo o diferente a los demás. Esa es una clave para mí fundamental. Pero luego está lo que tú has comentado de la vigencia en Cuba. Desnoes decía, mi novela dejará de funcionar, o sea, dejará de tener valor el día que cambie el sistema. Han pasado de la novela 70 años. La novela sigue funcionando hoy en Cuba mejor que cuando se publicó. Y la película igual. Es decir, tú vas caminando ahora por La Habana. Yo, como a fuerza de leérmela y de corregirla, ya casi me la sé de memoria, la tengo ya interiorizada, vas por la calle, por ejemplo, te acuerdas del personaje que dice, el cubano no aguanta sin carros americanos. Tú te vas a las calles de La Habana y están los carros americanos como en el año 55. Han pasado los Lada, los rusos, los chinos, todos los carros del mundo han pasado por allí, y sin embargo las calles de La Habana, la gente se sigue moviendo, los almendrones, los Buick, los Chevrolet. El cubano no aguanta sin carros americanos. O pasas por un cajero automático y ves gente que está pasando la mañana entera haciendo cola, y te acuerdas de cuando dice toda la energía del cubano se va en resolver, en inventar y en resolver. Claro, tú te das cuenta de que esa fuerza de trabajo y esa energía se diluye porque la gente está resolviendo todo el día. Levantarte por la mañana y ver cómo resuelve las más mínimas necesidades, eso es un agotamiento personal y colectivo enorme. Bueno, pues él ya lo estaba viendo en el año 65. Es, como digo, de una vigencia total. Y luego toda la coquetería de la cubana, la seducción, la cosa esta del machito latino que se luce, etcétera. Eso que está en la novela y en la película, todo eso sigue funcionando, todo eso está ahí. Por eso digo que tiene un valor documental vigente al 100%. ¿Más preguntas? ¿Bien? Un poco de lo que ha comentado yo creo que en la novela ahí lo que se ha comentado es muy claro. En la novela, al principio, se expresa que la revolución, aquellos que pretenden que la revolución va a ir hacia atrás, dice que no, pero también dice que la revolución difícilmente va a sacar al país de la impunidad de la victoria. Luego ha comentado el tema de que para mí es uno de los momentos más interesantes de la novela, que es la descripción de la casa de Jaime. Ahí hay una definición plenamente vigente de lo que son los países colonizados. Sí, está muy bien descrito, no solamente de esta estructura. Yo, por ejemplo, que creo que en muchos aspectos España es un país colonizado. Y salimos para que los ricos aquí tengan el disfrute. Creo que está muy bien logrado. Luego la parte final del libro, en ese momento clave, que es la crisis del homicidio. Creo que hay una reflexión muy profunda sobre lo que es el papel del revolucionario latinoamericano. Es decir, Cuba está en ese momento en Candelero, tristemente en Colombia, y hay una revolución de ese místico del siglo XX. Yo creo que eso escrito en el 65 está lleno de sentido y de significado, ¿no? Me parece. Luego, yo creo que el libro también actualiza un poco el tópico de civilización barbarie. Algo que la literatura latinoamericana está muy presente, yo creo que de algún modo también lo está, ¿no? Y luego hay cosas que, bueno, lógicamente no se puede tocar todo, ¿no? Es muy importante el tema del cine dentro del libro. Que las menciones de Rachimón, de Chima Munamoto son muy interesantes por todo el libro que se saca de ahí. Al igual que, como se ha comentado, el uso de textos. Por
ejemplo, el poema que se incluye de Pablo Neruda o de François Villon, que también se incluye, otra serie de textos que son muy interesantes, porque incluso se puede llegar a lecturas más allá. Por ejemplo, el texto de Neruda que trata de la residencia, uno dice, bueno, si estamos al principio de la revolución, en un momento de transición, ese texto de Neruda está justamente en la transición poética de Neruda, de su primera a su segunda etapa, dependiendo de cómo hablemos, ¿no? Yo aquí no me atrevo a opinar mucho porque no soy especialista, ¿no? Pero está, y creo que eso es muy interesante también, cómo lo engañamos, ¿no? Y luego veréis, habéis hablado de 3 mujeres, hay al menos 2 más, Hannah y Elma. Y Hannah me parece muy interesante, porque el protagonista se va a Nueva York detrás de ella, y él está en las memorias familiares, él también tiene dudas sobre qué es, está continuamente diciéndose soy un come mierda. Bueno, pues yo la novela, esas continuas referencias al comer mierda creo que es uno de los posibles defectos, y voy a decir por qué. Cuando está hablando de Hannah, ya está con Laura, se está divorciando con Laura, que es su mujer, ¿no? Dice, me han comunicado que Hannah también se ha divorciado, y yo me alegro enormemente porque no haya sido feliz. Solamente esa frase valía para caracterizarlo como un corón. Creo que lo que pasa es que el personaje es tremendamente ambiguo también, ¿no? Y luego verás, para terminar, en el libro hay también muchos momentos de ironía. Algunos son geniales. Y por ejemplo, por referencia a Ana, cuando dice, gracias a Hitler yo te he conocido a ti. Es una ironía asombrosa, ¿no? O luego, por ejemplo, en el colegio que ha estado Laura, que es un colegio religioso, que se le cambia el nombre, Lenin, Escuela Superior de no sé qué obrero. Es genial. Y por último, ya termino, perdón, Leonardo Alejo Carpentier. Es una pizza, porque de alguna forma todo lo que es el realismo maravilloso, hay una puntita de que ese mundo también se puede cuestionar. Evidentemente ahí no encaja para nada con Alejo Carpentier, ¿no? Pero le da un puntazo. Y creo que coincido con lo que has comentado al principio, es un libro lleno de riqueza. Yo también llego a él a partir de decir, no conocía el libro y la película. Muchas gracias. No, muchas gracias, porque efectivamente lo que estaba pensando es una novela engañosamente breve como esta, tiene mucha chicha y mucha tela que cortar, efectivamente, por toda esa riqueza de personajes, por el ritmo también que tiene, en el que va saltando también, con ese sistema de diario, va saltando de una cosa a otra, de un recuerdo a una cosa que está viendo en el momento, el salto del pasado al presente está... es continuo, ¿no? Pero, mira, de las cosas que ha dicho, creo que hay una que es fundamental y que creo que en su momento no se leyó así, pero que con la perspectiva actual creo que podemos verla, y es que, en el fondo, Malabre sabe, y creo que Desnoes intuye, a partir de toda esta teoría de su desarrollo, que la revolución va a fracasar. En el fondo, es decir, si releemos la novela con las gafas actuales, lo que está diciendo es, vamos a ver, lo de montar una revolución socialista a 90 millas del imperio americano capitalista, o sea, de desafiar, David desafiando a Goliat, y además con esa arrogancia, ¿no? de a nosotros no nos inspecciona nadie, no tenemos miedo de la bomba nuclear. Todo eso, Malabre de alguna forma está diciendo, es que esto no puede funcionar. De hecho, es una misión de héroes. O sea, lo que se nos está pidiendo, lo que se está planteando por parte de Fidel Castro, es que cada uno de los cubanos, todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Cuba, se conviertan en héroes, todos hechos una piña, para conseguir una hazaña histórica que deje boquiabierto al mundo. Malabre mira a su alrededor y Malabre no ve precisamente héroes. Malabre ve seres de carne y hueso que están buscando para comer, para reparar el coche, que están viendo con quién ligan y con quién pasan la noche, o con quién sacan a bailar, o con quién salen. Dice, el Caribe, que crea, como él dice, un ambiente muy blando, frente a lo que él piensa. Él tiene idealizada también la cultura europea, ¿no? Pero ese Caribe que crea ese ambiente tan blando, lo que se pregunta en el fondo es, ¿los héroes de dónde van a salir? ¿De aquí? O sea, ese ejército de gente austera
y abnegada, dispuesta a morir por la patria, va a salir de aquí, de verdad. Y lo que tenemos enfrente no nos va a aplastar solo con el pulgar. Ese pesimismo que está ahí, yo creo que lo tiene Desnoyers o sea, solo se atreve a expresarlo a través de ese alter ego, porque en ese momento Desnoyers está plenamente identificado con la revolución y va a seguir estándolo muchos años más, ¿no? Pero es bastante estremecedor ver cómo en el fondo lo que hay es un pesimismo de fondo o sea, Malabra es el aguafiestas, que mientras todo el mundo está diciendo, venga, sí, vamos, y nos vamos a enfrentar a Estados Unidos y vamos a exportar la revolución. Bueno, es que claro, ahora leemos eso con perspectiva y pensamos, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿por qué no se dedicaron a consolidar los logros de la revolución y a estabilizarlos, en lugar de pensar que iba una isla del Caribe a desafiar el imperio y a exportar la revolución como muchos Vietnam? Bueno, la cosa terminó como terminó, ¿no? Pero ya todo ese escepticismo está en la novela y me parece absolutamente profético, e incluso cuando el propio autor no estaba dispuesto a admitirlo, su personaje ya lo estaba razonando, ¿no? Me parece. Sí, el problema es que Malabra, el personaje, ve su situación desde una posición de clase. Y eso es precisamente lo que le impide llegar a entender los problemas del ciudadano común, del pueblo. Él está actuando todavía, aunque se queda, aunque no quiere volver con su mujer, él tiene opiniones muy duras sobre su esposa. Sí, pero vive en su apartamento, tiene servicio doméstico. Sí, sobre la banalidad, la superficialidad esa que tenía su esposa y sobre una clase social a la que él fatalmente pertenece. Él no puede salirse de su clase de la que representa o de la que representó. Entonces, es la tragedia, lo que plantea el libro es la tragedia de este intelectual o de este individuo de una clase social elevada frente a los cambios. Es decir, no los puede entender. Ese es realmente lo que me gusta de la novela, ¿no? Es precisamente esa fatalidad, ese fatalismo que él intenta romper y no puede. Es que eso, Pepe, se parece más al ser humano que lo otro. O sea, nosotros también vivimos cambios históricos continuamente y a algunos le cogemos el paso y otros no, y en otros nos quedamos rezagados y en otros seguimos. Ese estar y no estar, intentar ponerte al paso de los tiempos, unos lo consiguen mejor, otros peor, pero es más humano no estar a todo que estarlo, ¿no? Rosario iba a decir. Sí, no quiero extender mucho tampoco el acto. Quería darte las gracias, por supuesto. Gracias a ti por venir. Es un gusto siempre, además, escucharte y darte las gracias por esta edición y por el trabajo filológico que estás haciendo ahora con la recuperación de la obra. Yo prefiero llamarlo periodístico porque aquí hay filólogos y no, ya soy intruso en el periodismo, no voy a ser intruso en la filología también. Me lo he tomado en serio, eso sí. Estoy convencida, no he podido todavía leer tu edición, pero bueno, estoy deseando. Y gracias también por desbloquearme algunos recuerdos, porque yo también vi antes la película que la novela, y el recuerdo no se me olvidará nunca, que vi la película en el salón de La Habana, en el salón de una casa de Alamar, en la casa de la abuela de mi hija, que le habíamos regalado un reproductor de vídeo, y la primera película que se vio fue esta. Y eso ya le notaba un poco, bueno, pues el gusto que ellos tenían y el valor que le daban a la película, y también ahí pasó una cosa que podía demostrar la ambivalencia en la recepción de la película, porque estábamos tranquilamente en el salón y de la casa Valera, las puertas abiertas, y entró aquí seguramente un CDR o algo, y se coló en el salón y dijo, ¿qué están viendo ustedes? Y entonces la abuela le dijo, ¿estamos viendo? Ah, bien. Entonces me parece que no hubo nada, ¿no? Después de eso ya sí me compré la novela. Yo no me la compré en la plaza de Amo, me la compré en una librería con peso cubano. Y eso. Me ha interesado mucho de lo que hablabais y también relacionándolo con lo que mencionaba Pepe, del tema de la horizontalidad de la cultura.
me ha interesado mucho la equiparación que tú haces, ¿no? Es evidente, del concepto de subdesarrollo con lo subcultural, ¿no? O con el subdesarrollo de ámbito cultural, porque el tema de la identidad sabemos que es importantísimo en Cuba, eso lo hemos trabajado mucho, ¿no? Desde el siglo XIX, esa búsqueda constante por su propio discurso histórico, esa búsqueda de identidad. Entonces me parecía también interesante ahora, a posteriori, reflexionar sobre el concepto de identidad desde las teorías de las desidentidades, o en el sentido que Mark Fisher planteaba, ¿no? De las identidades en negativo, ¿no? ¿Por qué el obrero, ¿no? se siente subvalorado desde su propia identidad cuando asumimos una identidad, ¿no? a partir de esa subordinación? Y me parecía interesante ver cómo cuando se asumen esas identidades en ese contexto, ¿no? de esa horizontalidad que efectivamente llegó a, ¿no? con aquellas maestras magarinco, ¿no? que llegaban a todos los sitios y tal, ¿no? para alfabetizar, hasta qué punto cuando se asume una identidad tan luchada, tan diversa, tan compleja durante los siglos, esa propia identidad en ese espacio, ¿no? casi subcultural, o lo convierte en subcultural, no sé si me estoy explicando muy bien, porque no hay muchas ideas en la cabeza, se ve en negativo, es decir, sitúa a esa sociedad un poco en un rango de inferioridad, se autopercibe como algo, ¿no? Lo que no es lo desde arriba, ¿no? como planteaba él, pero desde otra perspectiva. En fin, eso me ha interesado, pero un poco porque he ido pensando, podría ser interesante reflexionar sobre eso. Pero bueno, en síntesis, yo en realidad lo que quería era darte las gracias. No. Encantado. A mí la novela hay un momento, espero que no estemos destripando demasiado por si alguien quiere leerla, pero vamos, se puede leer perfectamente, por mucho que contemos, yo creo que funciona. Y aunque hayas visto la película, la novela funciona, ¿no? Más allá, digamos, de que sepas el argumento y lo que pasa, creo que la novela entras porque esa voz se te mete dentro y te va acompañando muy bien. Y hay un momento para mí determinante que es precisamente el problema que tiene él con la familia de la gente así como más pobre, ¿no? de la chica esta ingenua o, en fin, problemática que tiene, que hay un momento de terror porque él decía, antes de la revolución esta gente no habrían podido hacer nada contra mí. O sea, yo tenía, como persona de sociedad alta, tenía toda mi autoridad y toda mi superioridad, ¿no? Ahora, en cambio, han cambiado las tornas y dice, ahora todo es el pueblo. Tú has dicho una cosa muy, muy interesante con la ironía de Desnoyers, y es que yo creo que la novela es muy corta pero muy fibrosa y está llena de frases que dicen por sí mismas mucho más que lo que otros intentaríamos decir con muchas palabras, ¿no? Ahora todo es el pueblo, las tornas han cambiado y yo nunca voy a tener una oportunidad frente a esta gente que son el pueblo y que me van a aplastar y que voy a acabar muy mal porque las tornas han cambiado. Luego él consigue escapar, como sabemos, pero ese haber vivido en la posición de ventaja y ahora verse con las tornas cambiadas, creo que es uno de los momentos definitivos de la novela, y a pesar de eso él consigue mantener como sus privilegios y consigue escapar bien, ¿no? de la historia. Creo que eso es también mucha tela de cortar desde el punto de vista de la cuestión social de la novela. Alejandro, muy brevemente, sí. Perdón. Bueno, primero, gracias por haber venido. No, gracias. Muchos meses de lucha, pero bueno, un placer tenerte aquí, también gracias a Jesús por su excelente trabajo y también a Rocío. Y nada, que estamos, quiero decir, los alumnos, lamentablemente están llenos. Bueno, es que nos hemos enrollado más de la cuenta. Eso es lo que nos comentarás tú a la selección crítica, que te ha costado más trabajo. Por ejemplo, me ha parecido interesante cuando aplicas los humanismos, cómo te has documentado, o si has consultado con gente de Cuba, consultado diccionarios, de internet, claro. Porque habéis términos que en España por eso yo no conocía. Entonces, bueno, quizá lo que más te ha costado, y por ejemplo, a nivel de léxico, cómo te has documentado, si no mucha indiscreción, porque me parece interesante. Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque una de las primeras críticas que salió del libro
era más una crítica a mi edición que a la novela. Eso siempre pasa. Sí, pero a mí me interesaba mucho, ¿no? Y entonces el crítico de turno primero decía, hay que ver que un señor, en realidad era un canto de amor a las ediciones de cátedra que podemos compartir todos, ¿no? Decía, pero ¿os acordáis de esas ediciones en las que un señor se empeñaba en escribir una novela antes de la novela de verdad? Y bueno, chicos, a ver, ya como adultos no vamos a dudar de que, por ejemplo, del Quijote se han escrito muchísimas más páginas de las que comprende el Quijote, pero muchísimas más, ¿no? A ver, el sentido de una gran obra es que dé juego para que estemos discutiendo sobre ella y escribiendo sobre ella durante siglos y añadiendo mucho papel, lo siento, pero forma parte del juego. Y luego, una cosa que ya me decepcionaba un poco más era cuando decía, porque total, si ahora está todo en Wikipedia, ¿no? O sea, está todo en Google, ¿para qué vamos a leernos el trabajo de Claro, entonces me dieron muchas ganas de contestarle, pues en fin, no vamos a entrar en esas cuestiones, pero le iba a decir, mira, en primer lugar, esto en Google no estaba, es decir, no existía, por ejemplo, una aproximación biográfica a Desnoes fiable que fuera completa, no existía, no lo había hecho nadie. Entonces, bueno, pues lo he hecho yo porque lo podría haber hecho cualquier otro, pero eso no estaba en Google. Por increíble que nos parezca, todo no está en Wikipedia y todo no está en Google. Y luego, si, por ejemplo, también decía, claro, porque esas ediciones con tantísimas notas a pie de página, que por ejemplo, hay una nota de página para decir que Rolls Royce es un coche. Bueno, a ver, esa es de las facilitas, pero también tengo que tener una consideración con lectores de hoy que quizá no sepan lo que es un Rolls Royce. O también quizá no sepan todas las marcas que se mencionan de coche o de electrodomésticos. Y bueno, me parece que eso pues, es una obligación que uno tiene, que tú lo sabes. Bueno, pues chico, te saltas la nota y fuera, no pasa nada. Pero luego, efectivamente, también me dan ganas de decirles, pues prueba si sabes perfectamente lo que es un Rolls Royce, supongo que sabrás todos los cubanismos que vienen. No, supongo que no es el caso. Y los cubanismos tampoco vienen todos en Google, porque ahí sí he tenido que hacer pues búsqueda en diccionario de cubanismo y también he tenido que chequear con amigos cubanos y con el propio Desnoes en su momento, con algunas palabras que ni siquiera él recordaba lo que significaban. Porque son palabras que se usaban en los años 60, pero han perdido su uso. Entonces, digamos que hombre, que me he intentado currarme una edición que no sea tan fácil como encontrarlo todo googleando. Pero no ha sido, en realidad, una cosa complicadísima. Tenía todo el material bastante claro. Alguna búsqueda de algún texto me ha costado un poco más de trabajo. Por ejemplo, una de las primeras citas que es de José Triana, yo no he encontrado la cita ni siquiera preguntándole a Desnoes, pero sin embargo he encontrado algunas citas que se le parecen, con lo cual no sé si Desnoes estaba citando mal o era... Él decía, no, yo esto se lo escuché a José Triana. Bueno, pues lo anoto así y ya. Pero en general ha sido un trabajo muy grato. Me lo pegué en un veranito, que me dediqué en cuerpo y alma a la obra. Y hombre... Por supuesto, lo que digo siempre, yo cuando me meto en el terreno de los filólogos no es para quitarles el pan, sino lo hice con Quiñones, lo hago ahora con Desnoes, pero es con la esperanza de que vengan profesionales de la filología y del estudio de la literatura a profundizar allá donde yo no soy capaz de llegar porque no tengo conocimientos técnicos, ¿no? O sea, para mí... Te felicito aquí en la Facultad de Filología. Bueno, muchas gracias. Mi único temor, desde luego, al principio, era que la gente de cátedra, que son como muy exigentes, porque además me confiaron la edición sin pedirme referencia de ninguna clase. Y bueno, estos son muy confiados porque puedo hacer cualquier cosa. Y me dijeron que estaba muy bien y fue para mí como pasar el examen, que la propia editorial con su chequeo de la edición me dieran el visto bueno. Así que pero te agradezco mucho.
¿Empiezo con la pregunta? Sí, resolví luego. No, ya está con la cuestión filológica. A mí me da mucha curiosidad que habéis mencionado que había cosas que no estaban en la primera edición y luego a partir de la película sí estaban. Y me da curiosidad si eso ha quedado reflejado de algún modo en la edición, con notas, en la introducción, se comenta. En la introducción hay un capítulo que llamo Adiciones respecto a la primera edición, que son todos los añadidos de la novela. Es una cosa un poquito árida de leer si no tienes muchas ganas de averiguar lo que se ha añadido, pero que me parecía que era importante que se reflejara. Lo más importante, de luego, es el capítulo que ha mencionado aquí el compañero de la visita a la casa de Hemingway. En la versión primera hay una historia así como la chica esta con la que se medio enrolla, en la que no aparece, pero en la película ellos hacen una visita a la casa de Finca Vigía, a la casa de Hemingway, que aprovecha para hacer esa crítica que se resume, básicamente, por abreviar, en que él se da cuenta, viendo eso, de que Hemingway, que es una gloria en Cuba, que el propio Fidel Castro ha elogiado y que es como una especie de mito, en el fondo era un americano al que no le interesaba nada Cuba, sobre todo porque se da cuenta de que no hay ni un libro de un cubano en sus estanterías, no hay ni un cuadro de un cubano en sus paredes. Dice, bueno, entonces este tipo que venía aquí a las playas, al ron, a todo el imaginario. Eso es algo que también lo han mencionado y que él en el ensayo este de Caribe contra y desde también incide mucho, es como la visión occidental o del norte proyecta sobre el sur una mirada que solo puede tener, según resumirse, en dos caras. O eres el nativo amigable, es decir, el que te pone el mojito en la playa, la mulata tendida en la arena y todo eso con el cocotero detrás, o eres la guerrilla hostil. Y de alguna forma eso ha seguido siendo así, y yo creo que, por ejemplo, ahora que estamos viviendo pues esa relación tan tensa, ¿no?, de Estados Unidos con el Caribe y con América Latina en general, bueno, con todo el mundo, pero bueno, en concreto con esto, se ve muy bien, ¿no? O sea, o eres de los míos, con lo cual, o sea, yo voy a colonizarte y voy a disfrutar de tus playas, de tu naturaleza, de tus bienes, de tus mujeres, etcétera. O eres hostil y eres una amenaza para la seguridad y para la estabilidad del mundo, porque no te pliegas a nuestro dictado, ¿no? Y eso él lo explica ahí muy bien. Brevemente, porque tenemos ya la gente aburrida y casi mejor podemos seguir apuntando con una cerveza ahí fuera, ¿no? Pero bueno. Que es una edición documentada. Esa edición documentada con notas a pie de página me parece muy bien. Es un trabajo realmente meritorio, porque a medida que van apareciendo vocablos que se usan en mi país, que no se conocen acá en Cuba, haciendo las anotaciones, y yo le puse mucha atención a esa nota y están bastante bien, en realidad es el punto de vista tuyo como un español que conoce la cultura cubana. Es decir, el cubano lo diría de otra manera. No sé, cuando tú vas al diccionario del habla popular de Aurelio Sánchez Esteban, ¿no?, ahí tú puedes buscar las palabras, es decir, las palabras que se usan en Cuba y están dichas por un cubano desde nuestra propia concepción y de lo que el imaginario cubano da para describir esa palabra, para la misma versión. Y eso es algo que yo personalmente quiero agradecerte, porque esta tarde me has hecho sentir en Cuba. Bueno, pues. Y realmente con todas esas comentarios me has hecho sentir en Cuba y te lo agradezco muchísimo. Espero que sea una sensación compartida y hayamos estado aquí como pegaditos al malecón sintiendo la brisa que viene del aire acondicionado de ahí. No, yo te lo agradezco mucho y de luego, o sea, para mí sí la intención era... Yo, que suelo ser muy egoísta, que las cosas que me gustan quiero que me gusten a mí nada más, ¿no? Y no compartirlas con nadie, tengo un poco esa parte, pero también me apetecía, sobre todo, bueno, que la gente nueva y que los estudiantes y que estos, pues, que puedan tropezarse con
esta obra. Y te agradezco que me digas lo de la visión externa, porque yo efectivamente he leído con mucha atención a los ensayistas cubanos de dentro y de fuera, pero creo que a veces esa dialéctica creo que es buena que gente de fuera también aportemos nuestra mirada, que no está tan condicionada por esas tensiones, ¿no? O por esas filiaciones políticas o personales, etcétera. Creo que sí, y tengo mucha esperanza en que la gente nueva vaya aportando miradas nuevas también. Gente que tome una distancia de los hechos ya, que no esté tan apegada a los momentos históricos más tensos y que pueda abordar las obras con una mirada más fresca, más limpia, más diferente. Así que, bueno, muchas gracias, Pepe, y gracias a todos por vuestra compañía y vuestra atención, que estábamos aterrorizados pensando que íbamos a ser 4 gatos. Muchas gracias por la presentación y a Rocío. Y espero que os guste la novela.